¿Qué tal, Anthony? Buenas tardes. Vamos a comenzar contigo, y obviamente que ven ingresando los demás. Vamos a comenzar contigo. ¿Me escuchan, no, hijo? Mándame un mensaje, por favor. Ok, muy bien, Anthony. Comenzamos, Anthony. El día de hoy nos toca ver el tema sobre la crisis económica del año 1929. Vamos a ver antecedentes. Dice acá, durante la década del año 1920, cuando los negocios prosperaban en Estados Unidos, la agricultura entraba en recesión. En lo que respecta a la situación europea, la hiperinflación se apoderó de la economía de Alemania, que no podía pagar las enormes reparaciones de guerras impuestas por la Primera Guerra Mundial. Entre otros países, los conflictos sociales se iban aumentando, generando un ambiente de inestabilidad política. Francia e Inglaterra se habían convertido luego de la guerra en grandes deudores de Estados Unidos. Nueva York desplazó a Londres como capital financiera internacional, convirtiéndose la economía norteamericana en la dominante a nivel mundial debido a la depresión de la moneda europea. La época de la prosperidad de capitalismo mundial, especialmente estadounidense, de los años 20, fue duramente resquebrajada por la crisis bursátil. Ya, ok, vuelve a ingresar. ¿Me escuchas bien, Anthony? Ahora sí me escuchas bien. A ver, respóndeme, ¿me escuchas bien? Ahora sí, ya, muy bien. A ver, decíamos acá referente a la crisis del año 1929, ya todo lo que estaba pasando con Francia, con Inglaterra. El nuevo punto económico, la sede económica ahora era Estados Unidos, en Nueva York. ¿Ya? Fases económicas capitalistas, del ciclo económico capitalista. Para entender la crisis económica en el sistema capitalista es necesario tomar en cuenta la fase del ciclo económico capitalista que son los siguientes. Tenemos la depresión, la recuperación, el auge y la recesión. En la depresión, la capital industrial estaba muy por debajo de lo normal. Había baja demanda de consumo y fuerte desempleo. Eso es lo que ocurría en la depresión que había ocurrido en la crisis del año 1929. La recuperación, la demanda, la renta y el empleo iniciaba su marcha ascendente. Auge, todos los sectores de la economía se encuentran en crecimiento y apogeo. Recesión, cuando se paraliza la economía y la producción. Esto origina crisis económica provocada por el exceso de producción y por la reconversión de industrias militares, crisis energética, etcétera. Causa fundamental de la crisis del año 1929, la sobreproducción industrial. En Estados Unidos y en el mundo se producía más de lo que realmente se podía consumir. La empresa no recuperaba su inversión, por lo tanto, quebraba. Esta principal causa de la crisis. La especulación de capitales y la concepción de créditos. Mm, por los grandes bancos. Esta situación era aprovechada por pequeños banqueros y compañías de inversión que colocaban su dinero en la bolsa confiados en obtener grandes ganancias. El mantenimiento del sistema liberal o libre mercado no permitió tomar algunas medidas que pudieran solucionar la crisis a tiempo. Desarrollo de la crisis del año 1929 o Gran Depresión. ¿Qué entendemos por Gran Depresión? Se conoce la crisis económica iniciada en 1929 en Estados Unidos, causada por el crack o quiebre de la bolsa de valores en Nueva York y que se prolongó hasta los primeros años de la década de los 30 del siglo XX. Dicha crisis económica se prolongó en el resto del mundo, afectando a las economías capitalistas, sobre todo en Europa.
El gobierno de Collins en 1923 y 1929 promovió el libre cambismo o libre empresa de Estados Unidos y rechazó el intervencionismo estatal. En cuanto a política exterior, estuvo a favor del aislamiento estadounidense y se rehusó a que Estados Unidos ingrese a la Sociedad de Naciones. El gobierno de Herbert Hoover, 1929-1933, fue el gran heredero de la propiedad estadounidense en la década de los años 1920, que posteriormente caerá en picada debido al estallido de la Gran Depresión del año 1929. El lunes negro o el martes negro, 28 y 29 de octubre, respectivamente. El lunes negro se vendieron 9 millones de acciones, pero el precio de esta había caído en más de 14 millones de dólares en menos de una semana. El martes negro la bolsa colapsó. El precio de grandes empresas como General Electric y Walmart también cayó. Ese día se vendieron más de 16 millones de acciones con una pérdida de un valor superior a los 10 millones de dólares. Todo se produjo en la expansión del pánico y el comienzo de las consecuencias sin precedentes y largo plazo para los Estados Unidos. Efecto de la crisis. En Estados Unidos, millones de inversionistas quedaron en ruina y la miseria total en pocas horas y días. Por su parte, los bancos se declararon en quiebra y comenzaron sus accionar. Cerraron 640 bancos en el año 1929. Al año siguiente se produjo 1.300 quiebras más y en el año 1931 ascendieron a 2.200. La brutal parálisis del crédito frenó a la inversión y al consumo. Wow, las industrias no podían recuperar sus deudas o retirar sus ahorros en los bancos. Tuvieron que cerrar sus puertas y muchas de ellas quebraron. La producción norteamericana descendió en un 46% entre el 29 y el 32. A consecuencia de los cierres de fábricas y el desempleo aumentó notablemente y el desempleo afectaba al 3% de la población activa del 29 y el 24% en el 32, generando hambre y miseria. Aparecieron las ciudades de Lata, ¿no? O Homie Waves, llamadas así de forma irónica en relación con el nombre del presidente Howard. Los alquileres eran imposibles y también se hizo imposible comer. Lo que tuvieron más suerte, es decir, los que conservaron sus empleos vieron disminuidos sus salarios desde el año 1930. Se organizaron marchas de hambre, es decir, grandes manifestaciones de desempleados reclamaron su puesto de trabajo. Aumentaron los suicidios en Estados Unidos. En 1933 se mataron unos 23.000 personas. En cuanto al agro, los precios de los productos agrícolas se redujeron a la mitad durante años más críticos de la crisis. Efecto de la crisis a nivel mundial. Esta crisis surgía en Estados Unidos afectó terriblemente la economía del resto del mundo, pues Estados Unidos se había convertido en el principal prestamista financiero de las potencias mundiales europeas de la Primera Guerra Mundial. La producción mundial descendió un 40% en 1932, y el comercio internacional se redujo a un tercio. El retiro de préstamos e inversiones estadounidenses en los países europeos quebró la economía de los países como Alemania, que dependía de los Estados Unidos, generando malestar en todos los sectores sociales. En este escenario hacen su aparición grupos extremistas, totalitaristas y fascistas que lograron capitalizar el descontento general. Aparición y avance con la consolidación de las posturas fascistas y totalitaristas en Europa, Alemania e Italia principalmente. Franklin Roosevelt y la resolución de la crisis. Franklin Roosevelt, 1933 al 45, sucesor de Herbert Hoover, durante el mandato, se fue superando paulatinamente las consecuencias generadas por la Gran Depresión. Aplicación de Nuremberg o nuevo tratado o nuevo reparto, basadas en las ideas teóricas del economista inglés John Maynard Keynes. Para solucionar la crisis se planteó la intervención del estado de la economía. La obra cumbre de este gran economista fue la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Las principales medidas a combatir esta crisis fueron los siguientes. Se dio la emergency banking o la emergencia bancaria, 1933. Estableció las inspecciones de los bancos para contribuir y restablecer la confianza en la población en las instituciones financieras. Se creó la National Internet Recovery,
Ley de la Recuperación de la Industria Nacional, cuyos objetivos fundamentales fueron promover grandes obras públicas y establecer sus programas destinados a regularizar y establecer un programa destinado a las empresas y garantizar la competencia leal. Ley de la Reforma Agraria, se limita la producción, se subsecciona las exportaciones y se concede créditos a los agricultores para la mejora de su cultivo. Y se creó la Public Works Administration 1935, que coordinaba una gran cantidad de obras públicas que fomentaban el empleo. Más de 13 millones de personas fueron beneficiadas. Bien, esto con referente a la crisis del año 1929. Ahorita lo que vamos a hacer es ver un video referente a este punto para poder entender y luego, terminado el video, van a realizar ustedes la actividad. Sí, voy a dejar trabajo, Roberto, así que quiero que estén atentos al video porque depende al video y al otro que van a ver para que puedan realizar su trabajo. ¿Ya? Por favor. Un ratito, quiero primero, voy a compartir primero, espérate un ratito, chicos, un ratito. Un ratito, chicos, un ratito, un ratito. Y ahora sí. Bien, voy a compartir el video ya. No, en realidad no es como ese, es sí diferente lo que voy a mandar a hacer. Así que por eso quiero su atención, por favor, chicos, ¿ya? Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Roberto y Anthony. ¿Ya? Vamos a comenzar atentos con el video que voy a enviar, ¿ya? Ok, ahorita lo que vamos a ver es a un ratito porque me aparece un cuadro, no quiero que me aparezca. Ok, vamos con la crisis del 29 y la Gran Depresión, ¿de acuerdo? Veamos. 29 fue la más devastadora. A ver, de nuevo, ¿ya? De nuevo para que puedan estar atentos. Comenzamos, chicos. Va. El 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y perdió todo. Fue una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parquet. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público
y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abría agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. Ratito, ratito. Y las agencias permitían un apalancamiento 1 a 10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar. Lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría el día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Quigley, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York.
Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Bien, acabamos de ver más un poquito referente a esta historia, ¿no? De la crisis del 29, que en la cual, si se escucharon un inicio, dijeron referente a algo que también pasó actualmente. A ver, vamos a remontarnos, ¿qué ha sido en este ciclo? O sea, ha sido hace, ¿qué le puede ser? Hace como unos 25 años más o menos. En China, lo que es la parte asiática, China, Japón, Corea, toda esa zona de allá, que es la zona en la cual es económicamente fuerte, ¿no? Actualmente lo estamos viendo, China está invirtiendo en el Perú, lo que es el puerto de Chancay, ¿no? Bien, acá, en este tiempo, hubo una crisis, la crisis asiática, crisis económica asiática, que afectó bastante, bastante, no solamente esa parte, sino que afectó económicamente a gran parte de Europa, América Latina. A nosotros en el Perú fue algo suave nomás, pues sentido de que en ese entonces, cuando ocurrió esa crisis económica en Asia, nosotros como país estamos en un proceso bueno, de cambios en sentido, en todo sentido económico, social y político, ¿no? Nuestra moneda que ahorita es la moneda más estable a nivel de América Latina y una de las segundas a nivel mundial, ¿no? Nuestra moneda que es el sol, en ese entonces recién estaba saliendo a la luz. Era el cambio de la moneda, de lo que es el INTI al valor de sol, que hoy día lo tenemos y lo teníamos manteniendo. No nos afectó mucho, gracias a Dios, pero sí a otros países les afectó. Por eso habla mucho que la crisis del 29 fue un parecido a esa crisis asiática, que hay como una similitud, ¿no? Por eso la mejor economía del mundo, la mejor del mundo, puede pasar la peor crisis económica. Y ahí tenemos el claro ejemplo de Estados Unidos. Se dedicó a prestar, a ayudar a muchos estados, en el caso de Europa, para paliar un poco lo que había ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero obviamente se dedicó a prestar, a dar dinero, internamente le dio mucha oportunidad a su población, pero su población no lo supo entender, no lo supo mantener ni ahorrar, ¿no? Ahí vemos casos de personas que sacaban plata, tocaban dinero que no eran de ellos y se dedicaban a sacar productos, a comprar bienes y al final cuando vieron la necesidad, quebró ese punto, se colapsó la bolsa de valores, los bancos cerraron, hasta el banco más importante de Estados Unidos se cerró totalmente, el Banco Central Norteamericano cerró, como decía el BCR acá en el Perú, colapsó porque ya era dar dinero, dar dinero, no daba a todos los bancos para que puedan dar, pero al final colapsó. Y ese problema ocurrió y llegó a ese colapso que muchas personas, obviamente, no lo supieron entender, ¿no? Entonces, este, eh, no, en realidad es lo que estamos viendo, así se le llama, la crisis del crack, sino que normal se llama la crisis económica de ese año, ¿no? Del 29. Por eso es importante siempre, y hoy en la actualidad, vamos un poco a remontarnos a nuestro país como Perú, eh,
Si tú te has dado cuenta, ves noticias o ves lo que son las plataformas, Facebook, TikTok, tú te das cuenta cómo nuestras monedas en toda la parte económica, no política, porque la parte política es muy aparte de la económica, si bien es cierto va ligado, pero en la parte económica, si te das cuenta, nuestra moneda es muy estable y bien utilizada en otros países. Eh, si para nosotros 5 soles, ver 5 soles es muy poco, para un venezolano, un boliviano, un chileno, un argentino es bastante, porque el cambio que hay allá en muchos países, hasta de un mismo mexicano, cuando ven el cambio, se sorprenden cuánto ellos pueden comprar, ¿no? Entonces, es el cambio que hay. El Banco Central de reserva que tenemos actualmente, ha sabido mediar, cuida, tiene reservas todavía, ¿no? Eh, y un claro ejemplo fue en la época de la pandemia cuando se le dio los bonos a muchas de las personas que sufrimos el problema de la pandemia, ¿no? Y hoy en día, mira, cómo el Perú ha pasado, ya está pasando la pandemia, el Perú se sigue manteniendo como estado fuerte, estable, pero eso tampoco no hay que aprovechar, ¿no? Por eso tenemos a un presidente del Banco Central de Reserva que sabe y mantiene todavía, por eso él dice, no es despilfarrar la plata por despilfarrarla, no es que cuida un presupuesto, toma, que te doy, no, es también saber administrarla y saber a qué va destinado cada parte o repartija del dinero, ¿no? Entonces, lo que se evita es que haya una crisis, un colapso de la moneda, un problema en la moneda. En el año 1980, para ese sentido, cuando estaba todavía presidente Alan García, su primer gobierno, él emitía obviamente la maquinita, que era la maquinita de los dólares MUC, ¿no? Iba, sacaba billetes, papeles, como está pasando en Venezuela, pero ese billete no valía para nada. Habían hasta billetes de 5.000 soles, 5.000 intis. 5.000 intis, tú podías comprar tan solo 5 panes. Y uno decía, oh, pero 5.000 intis, qué bien. Era el papel, ese papel aguanta todo. Pero cuando era en el hecho, en la acción del pago, no valía nada, ¿no? Hasta cuando entró Alberto Fujimori en el gobierno, hizo lo que vendría a ser el Fujichok, en la cual todos los precios dispararon. Pero ¿por qué disparó ese precio? ¿No? Ya sacando conclusión a la historia, a la parte económica, ¿no? Cuando tú subes el precio de los productos, la gente paga más, sí, paga más, no alcanza el dinero. Y es que ese pago que tú le das a ese precio, una parte va como reserva al Banco Central. ¿Qué es lo que hizo Fujimori? Hizo ese cambio. Golpeó a todos los peruanos, a todos nos golpeó en ese tiempo, pero ese dinero fue a donde? A las arcas del Banco Central de Reserva. Cuando pasó el tiempo y regresó toda su normalidad, comenzó lo normal, es decir, crisis que pasaba a nivel mundial o que pasaba en el Perú, internamente no afectaba mucho a los productos, no afecta mucho a los productos. Yo te comento algo rápido. En Colombia, por ejemplo, el kilo de huevo, solamente por receta, nada más, el kilo de huevo está costando 22 pesos colombianos. 22 pesos colombianos acá en el Perú, al cambio de la moneda peruana. Fíjate, mira, allá con sus 22 pesos colombianos, ellos compran un kilo de huevo, lo que en el valor peruano, está entre los 9 a 10 soles. Imagínate, por eso cuando ellos ven nuestras monedas, ellos dicen, oye, si yo cambio esta moneda, de repente nosotros no lo vemos así, dirá, oye, pero es que compro un kilo, sí, pero para ellos ese monto, si es que lo cambian, ellos dicen, oye, pero con esto yo puedo comprar un poquito más. Esa es la gran diferencia. Es decir, uno económicamente dice, uno lo ve distinto, pero si uno lo ve como extranjero, un venezolano cuando ves 20 soles, para él es bastante dinero, porque su moneda no tiene valor. Para nosotros, para ellos, nuestra moneda tiene valor. El cambio es diferente, ¿no? Por eso es bueno, siempre es bueno, chicos, saber un poco por qué nuestra moneda que se mantiene como está actualmente, ¿no? Vuelvo a repetir, políticamente sí, todo el mundo estamos ahorita políticamente con los gobernadores que tenemos, pero económicamente, gracias a Dios,
que nos sigamos manteniendo, ¿no? Gracias a Dios, tú como joven que eres, ustedes como jóvenes que son, no pasen lo que yo como joven lo pasé. Yo como joven, como lo pasé, no tengo bonitos recuerdos como tú lo tienes, ¿no? Y como acá un tiempo tú le dirás, ¿sabes qué? Sí, políticamente andábamos mal, pero económicamente sí nos alcanzaba. Nosotros en ese tiempo no alcanzaba, ese INDI no alcanzaba ni siquiera para comprar lo que hoy día de repente un sol puedes comprar 4 panes. Aparte que teníamos que hacer colas, escondían los productos. Hoy en día nadie te esconde un producto, nadie te dice no, no te vendo. Allá en mi tiempo no se podía vender. Y ese crisis que yo he pasado, lo pasaron también en la época de en los años 29 en Estados Unidos, ¿no? Se dedicaron a prestar, a prestar, a prestar, a prestar, a dar, a dar, a dar, a dar también a su gente internamente, pero se olvidaron de que se estaba haciendo una burbuja, la inflación, la hiperinflación, ¿no? Todo país tiene una inflación, pero hay que saberla manejar. Es como un ejemplo clarísimo que te doy. Tú y yo todos nacemos con enfermedades diversas, todos nacemos con un virus, todos nacemos con el cáncer. Te comento, el cáncer todo lo tenemos. Pero ¿cómo se reactiva el cáncer? El cáncer se reactiva cuando tenemos un mal hábito, cuando hacemos un mal uso de nuestros organismos. Por ejemplo, para que venga el cáncer del estómago, ¿cuál es el antes de un cáncer del estómago? La gastritis. Cuando tú y yo comemos a deshora, cuando tú y yo comemos la comida fría o recalentada, cuando comemos algo afuera en la calle o comemos a deshoras, viene lo que es el problema de la gastritis. La gastritis que viene luego viene lo que es los problemas de la úlcera. De la úlcera viene lo que es el cáncer del estómago. ¿Te das cuenta? Y la persona que sufre de estreñimiento, ese es el primer paso y el último paso que es el cáncer al colon. ¿Te das cuenta? Y todos nacemos con el cáncer. Igual es en la economía. Todo país tiene lo que es la parte de la inflación, de la hiperinflación, pero cuando el pueblo o la persona no lo sabemos utilizar, o los encargados de que administran el dinero en un país no lo saben tener, o no lo saben controlar, un gobernador o lamentablemente, o no se deja guiar el gobernador, el presidente, ¿no? No vamos en la bancarrota, menos, por eso le digo, Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, lo ha sabido manejar. Presidente que ha entrado, él ha sabido llegar a ese presidente y hacerle entender el por qué es necesario manejar bien el dinero y administrarlo. Bien, chicos, van a entrar al segundo link, vayan avanzando lo que es la separata, lo que es la actividad que estoy dejando es para ahora, vuelvo a repetir, es como un pequeño, es una práctica de participación que tienen que tener, es esta hoja que está acá, que estoy presentándola, es de la 1 a la 10, lo envían a mi personal, ustedes ya saben mi número, entran al segundo link, porque ahí les voy a explicar el trabajo que les voy a dejar, ¿de acuerdo? Que es un trabajo sencillo, no es difícil. Trabajo sencillo, ¿ya? Yo acá les voy a enviar el link. Ya chicos, vayan avanzando, se acaba el Zoom, vuelven a ingresar. Vayan avanzando, por favor. Vayan avanzando. No salgan del grupo, no salgan del Zoom todavía, solito se va el Zoom y voy a ingresar al otro. Vayan avanzando y me envían la captura con las respuestas de la actividad de aplicación.
terminan y me lo van enviando, por favor, a mi WhatsApp personal que acabo de colocar y el número ahí, por favor, chicos. Recuerden que es nota de participación de clase. Los que terminen y me envían, por favor, todavía no salgan, esperen que yo les envíe el link que les voy a enviar luego para que puedan ingresar, porque luego en la segunda parte voy a explicar la tarea. Ahí voy a colocar, les voy a mostrar un video y luego de ese video es el trabajo, por favor. Entran al siguiente link, chicos, por favor.
Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Bueno, no. Ok, Roberto, vamos a ver un video. Termina este video y ahí te explico lo que vas a hacer, hijo. Hasta que van entrando tus demás compañeros un ratito. ¿Quieres a los demás? Hola, Valeria, ¿qué tal? Sí, voy a dejar la tarea, ahorita la voy a explicar. Quiero, a ver, chicos, un ratito. Quiero que entre tus demás compañeros. Un ratito. Ya, a ver, chicos, voy a explicar. A ver, chicos, van a ver un video de 8 minutos y de ahí voy a dejar el trabajo. Quiero que escuchen bien el video, vean el video, porque de allí voy a dejar un trabajo y luego unas preguntas que lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Las preguntas las voy a colocar en el grupo de WhatsApp, pero solamente ahorita yo voy a explicar nada más lo que tienen que hacer. Ya, nada más lo que tienen que hacer. Ah, un ratito, chicos. Un ratito, ya, por favor. Ok, ahora sí. Bien. Ok. Atentos por favor en el video para que puedan entender y así de esa manera puedan ustedes hacer ustedes sus trabajos. Ya chicos, por favor. Ratito que quiero que saque este cuadro que no está que me incomoda. Y ahora sí. Atentos chicos, por favor repetir. Atentos porque de ahí depende el trabajo que les voy a dejar que luego les voy a explicar. ¿Ya? Dura tan solo este video unos 5 minutos, nada más. Va, comienza. Eran inicios de los 90. La moneda peruana, el INPI, valía menos que la Argentina e incluso que la de Venezuela. Miren, por si no deben, miren el fajazo que me han dado. Miren. Parecemos millonarios. Había escasez, largas colas en las tiendas, y el Perú acumulaba una deuda espantosa, 20.000 millones de dólares. Pero en solo 30 años el país recuperó su economía y se puso a la cabeza del crecimiento en Sudamérica. ¿Cómo fue esto posible? Todo empezó cuando 4 personas se reunieron a diseñar el plan económico para estabilizar y relanzar la economía peruana. Alberto Fujimori, presidente recién electo. Hernando de Soto, economista. Javier Pérez de Cuellar, secretario de la ONU. Y Michel Candesus, director del Fondo Monetario Internacional. Durante la campaña presidencial, Fujimori prometió que no habría ningún shock económico, pero los economistas le explicaron que la única manera de parar la inflación era precisamente un shock. ¿Pero por qué era necesario? Con Alan García, el Estado gastaba millones al día para mantener controlados los precios, y quitar esas subvenciones significaba un duro golpe a los bolsillos peruanos. Pero además García retiró al Perú del sistema financiero internacional, sosteniendo que las deudas eran impagables. De modo que en todo el mundo nadie nos quería prestar dinero, y el poder adquisitivo de los peruanos se derrumbaba día a día. La situación era tan crítica que el PBI había caído hasta ser igual al de 1970, y el ingreso por persona equivalía al de 1956. Es decir, habíamos retrocedido 30 años. Pero fruto de aquella legendaria reunión, el gobierno emitió una avalancha de decretos para estabilizar la economía, reintegrarnos al sistema financiero y comenzar a pagar las deudas. De la noche a la mañana, el Perú pasó de una economía cerrada y proteccionista a una abiertamente capitalista. Anteriormente se cobraba hasta un 120% a los productos que ingresaban al país. Esto desalentaba la inversión y como resultado poquísimas familias tenían acceso a un teléfono o a un televisor. Pero Fujimori bajó los aranceles a un 25%, iniciando la llegada masiva de productos y como resultado la modernización del país. De los 60 tipos de impuestos que había con Alan, solo quedaron 5. Esto hizo más fácil la labor de la SUNAT, que triplicó su recaudación. Además se crearon Indecopi y la Defensoría del Pueblo. Se vendió la mayoría de empresas estatales y comenzó la gran subasta de los recursos naturales. Se exoneró de impuestos por 15 años a todas las empresas mineras. Esto inició la llamada fiebre del oro, que trajo grandes proyectos al Perú, con maquinaria moderna que hacía más fácil la extracción.
Con estas medidas, Fujimori consiguió un espectacular descenso de la inflación, al punto que el mismo Gustavo Gorriti escribió: si algo no se discute en el país es que las reformas económicas que ha llevado a cabo el gobierno de Alberto Fujimori van a cambiar por completo a la nación. No obstante, faltaba el paso decisivo. El mercado había quedado inundado de intis con un valor absurdo. Había billetes de 100.000, 1.000.000 y hasta de 5 millones de intis. La gente cambiaba desesperadamente sus intis por dólares, por lo que los cambistas inundaban las calles. Se requería una nueva moneda que reordenara la economía. Fue así que Fujimori creó el nuevo sol, con un increíble tipo de cambio. 1.000.000 de intis equivalían a un sol. Otra reforma importante fue recortar la capacidad de gasto del Congreso, que por ese entonces podía modificar el presupuesto de la nación. Sin embargo, el Parlamento nunca habría aceptado esta reforma. Fue una de las razones que llevó a Fujimori a cerrar el Congreso. Con los poderes de un dictador pudo llevar a cabo las reformas que hemos mencionado. La nueva Constitución tenía uno de los capítulos económicos más modernos en la región. Así lo describía el Fondo Monetario Internacional. El marco normativo que se ha dado es de lo más completo y atractivo de Latinoamérica. Hace solo unos días, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional elogiaban al Perú y lo destacaban como la estrella económica de América Latina. 10 trimestres consecutivos de alza del Producto Interno Bruto, fijado a precios constantes desde el año 94. Perú es uno de los países que más crece económicamente en el mundo. En conclusión, si consideramos solo las medidas económicas, Fujimori posiblemente sea el mejor presidente de la historia del Perú. En su gobierno se plantaron los cimientos para el crecimiento peruano. Luego vinieron presidentes malos y regulares, pero la economía siguió imparable. Lamentablemente, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos empañaron la etapa final de su gobierno. ¿Era indispensable volverse un dictador para restaurar la economía? ¿Cuál es el balance final de Fujimori? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos. Bien. El trabajo es el siguiente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Voy a colocar 4 preguntas en el WhatsApp, o si no lo voy a mandar en Word. Son 4 preguntas referentes a este video. Pero hay una pregunta en la cual tú, en la cual tú me tienes que averiguar. Ya tienes un dato, por ejemplo, un dato principal. El valor de un sol, ¿cuánto era en INTI? Tú me vas a averiguar el valor de 2 soles, de 5 soles, de 10 soles en INTI. Al revés, tienes que averiguarme. Eso lo quiero que me averigüe. Es decir, para mí va a ser importante eso. Y otra pregunta es referente a que me tienes que averiguar qué es una inflación y qué es una hiperinflación, para que te des cuenta de la crisis. Y también hay mención ahí referente, si escuchas tú bien el video, lo vas a volver a ver, sobre que muy aparte que hubo ese auge en el año 1990 del Perú, que se convirtió en un país potente y que hasta ahora su moneda está estable, hubo también momentos críticos. No sé si habrá escuchado también ahí en los años 30, en los años 50, hubo una crisis en el Perú en ese tiempo. Entonces, esas preguntas yo te las voy a enviar dentro de un rato, porque ahorita tengo clases con todos los compañeros de primaria, ¿de acuerdo? Me vas a averiguar esos datos. Yo un rato lo voy a enviar con el video grabado de la clase, con los videos que hemos visto, pero para mí este es el importante, este trabajo. ¿Cuándo lo vas a presentar? Hasta el próximo miércoles. Ya vas a tener todo este plazo. ¿Ya, chicos? Recuerden que todo trabajo es participación y van automáticamente en el registro. Profesor, llega miércoles y no lo pude presentar. Igual preséntamelo, así sea jueves o viernes. Más tarde, más vale tarde que me lo presentes a que no me lo presentes y tengas el problema de que no. ¿Qué no entendiste, hijo? Ah, ya. El plazo es hasta el miércoles. Pero si es que A por B, el miércoles, se te olvidó o no lo pudiste presentar, preséntame el día jueves o el viernes. Prefiero que me lo presentes tarde a que yo te ponga una calificación rojo.
¿Quedó claro, hijo? ¿Quedó claro lo que dije? Ok, de acuerdo. O sea, yo voy a sentido, chicos, de que no es la cosa que me diga, profesor, no tuve tiempo, mire, por favor, no. Hazlo, por favor, es tu trabajo. ¿Ya, hijo? Bueno, chicos, nos estamos viendo el día lunes al horario normal. Cuídense y buen fin de semana. Bendiciones.